Y estamos aquí en una cita pactada, amorosamente acordada, que mantenemos entre ustedes y yo y la Secretaría de Salud de Antioquia para garantizar una conversación tranquila, amena y amorosa sobre nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y hoy les quiero preguntar, ¿cuántas veces usted usó este aparato hoy? ¿Cuántas horas le dedicó? ¿Cuántas horas estuvo chateando y mirando en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter? ¿Qué cosas dejó de hacer? Ya le dio un abrazo a su hijo, ya le dijo a su esposo o a su esposa que la quiere mucho, ya llamó a la mamá, ya sabe de su papá, sabe de ese primo que está enfermo, ya fue a visitar a alguien. Posiblemente ese tiempo lo puede dedicar a eso, a estar más cerquita de los que a veces creemos que están por aquí simplemente en el grupo de la familia, pero a veces la familia necesita estar cerquita. Y de eso vamos a conversar hoy, del impacto de las redes sociales en nuestro mundo emocional, en nuestra salud mental, en nuestras relaciones. Y para eso he invitado a un profesor, a un médico, a un psiquiatra de la Universidad de Antioquia, que ha accedido a estar con nosotros. Él se está formando en el tema en ser psiquiatra infantil y juvenil de adolescentes y tiene ya pacientes de que le han contado muchas historias. Doctor Guillermo Soto, gracias por acompañarnos, por aceptar estar aquí con nosotros. Lili, gracias a vos por la invitación a Teleantioquia, por permitirnos abrir un espacio para este tema tan importante y de actualidad, pues que a todos en algún momento nos ha tocado, por algún miembro de la familia, por nosotros mismos, preocuparnos por el tiempo en el que usamos dispositivos electrónicos que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo, pero que en realidad el impacto todavía es incierto. Y en las citas aparece, en consulta empiezan a aparecer esas preguntas. Muchísimo, ¿cierto? Todos los días. Yo creo que le pasa a usted, pues como psiquiatra, a mí como psicóloga me aparece y es esta gran dependencia, porque esto ya empezó a generarnos dependencia y generarnos adicciones. Sí, totalmente. Hablar de adicción como tal en este momento como... Todavía no alcanza. Todavía no nos da, pero estamos muy cerca. Las investigaciones ya apuntan a que se puede hablar de adicción próximamente a estos dispositivos y al internet. Bueno, y nos acompaña también Samuel Zuleta Sánchez, él es psicólogo, magíster en drogodependencias, magíster en entornos virtuales de aprendizaje y está aquí con nosotros. Muy buenas noches, qué rico que nos acompaña. Muy buenas noches para todos, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy, también con el doctor Guillermo Soto y por supuesto con todas las personas que hoy nos ven con el programa Con el Alma. Bueno, estamos ahí en esa tensioncita en que necesitamos los entornos virtuales para hacer una mejor educación, para estar más cerca del mundo global, para conectarnos con otros y también se nos convierte en una tensión para el abuso, para la salud mental y la salud emocional. ¿Cómo lo ve usted, Samuel? Aquí tenemos que hablar de la justa medida, es un asunto que siempre tendremos que tener muy presente. Aquí nos pasa un poquito lo que pasa como cuando se descubre la invención del fuego, que en algún momento el fuego mal utilizado, por supuesto, causa desastres y cuando sale de control genera muchísimos problemas. Pero el asunto es que el problema no es tenerlo, el problema es saber controlarlo, saber manejarlo, y pues muy seguramente a lo largo de este programa, tanto el doctor y la conversación que vamos a tener, pues sacaremos algunas conclusiones al respecto. Bueno, ahí hay un elemento clave para arrancar y recuerden que ustedes nos pueden llamar 604-232-4604, nos pueden marcar, aquí conversamos, o 018-051-5015. Las llamadas pueden ser para contarnos, vea, no soy capaz de soltar esto, me estoy embolatando, se me está perdiendo el tiempo, o qué hago con un familiar que lo está haciendo, ya no conversa, ya no habla, o pasa mucho en consulta es... A mi marido le dio por estar todo el tiempo con esto conectado y hasta se encierra en el baño y no sé qué pasa, ¿tendrá otra o qué le está pasando? Bueno, empiezan muchas preguntas en el uso de estos dispositivos y cómo, como lo dice Samuel, cómo logramos tener un control. Cuando hablamos, doctor Guillermo, de ese impacto, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿realmente el abuso, la dedicación exclusiva del tiempo a las redes sociales puede afectarme en algo? Liliana, lamentablemente sí. Cuando hablamos de impacto estamos englobando varias esferas del ser humano, pues entre ellas la familiar, la laboral, la académica, la social como tal, y el tiempo que dedicamos a las redes sociales puede limitar mucho la participación de nosotros en los otros entornos pues, que mencionaba anteriormente. ¿Nos aislamos? Nos podemos aislar o por lo menos alterarle las cualidades positivas que pueden tener estos entornos y las relaciones con otras personas. Bueno, eso quiere decir que lo que me digan aquí se puede convertir en la única verdad y me pierdo de la posibilidad de ver esta verdad de frente.
Ese es el problema de estos modelos, que nos traen las redes sociales, sí, porque se convierten en una verdad absoluta cuando generan dinero, cuando generan seguidores, cuando generan popularidad, porque se convierten en un camino a seguir para los jóvenes, niños, incluso adultos. Se convierte como en la posibilidad de que sea la única manera de trabajar. Hoy algunos papás me dicen en consulta, ¿qué hago? Ya mi hijo no quiere ir a la universidad y dice que quiere ser un famoso youtuber y que por ahí va a conseguir mucha plata y pues no saben ni cómo orientarlo. Eso se ha convertido como en una expectativa. Totalmente, es una respuesta bastante frecuente de los jóvenes en las consultas. Sí. Cuando hablamos a futuro, cuando hablamos de las expectativas que tienen sobre la vida, en la formación académica, laboral o social, pues mencionan la posibilidad de ser youtubers, tiktokers para generar ingresos rápido y fácil, sin un esfuerzo o sin un recorrido tan largo como el que le espera a uno en la vida académica o laboral habitual. Claro, y yo he escuchado algunas entrevistas a estos chicos y chicas que se han vuelto famosos y también relatan de todo el trabajo que tienen que hacer, o sea, no es simplemente sentarse ante una cámara o contar algunas cosas, sino que les ha tocado ir construyendo unos discursos, capacitarse en la parte técnica, en cómo iluminar o no iluminar, cómo grabar, o sea, toda actividad exige un esfuerzo. Y esa idea de creer que no lo tiene es falsa. Es completamente falsa, pero es que nosotros estamos viendo la parte fácil y la parte bonita de la producción de estos jóvenes, pues, o de estos famosos, que son 60 segundos para TikTok o algunos minutos para Instagram, Twitter, YouTube, pues todas las plataformas que podemos encontrar estos videos, pero tienen un trabajo detrás bastante grande que no es asimilado por nosotros, los consumidores de todo este contenido. Bueno, y es como el de la televisión, nosotros no nos estamos viendo aquí, pero detrás, aquí a todo el frente mío, ahí hay unas 12, más allá otros 10, o sea, somos casi 20 personas para que el programa de televisión pueda salir al aire. Me llamo Marlene Jaramillo desde Medellín. Marlene, muy buenas noches. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Ah, buenas noches, preciosa. Hola. Ese milagro. ¿Cómo te parece, tan lejos de la casa? Porque hace 15 días me dio una tristeza cuando no me pude comunicar con ustedes. Ay, es que este programa es esencial para toda la comunidad, preciosa, porque todos estos temas que ustedes han hecho por el alma, de verdad que se lleva en el cerebro, en el corazón. Entonces te digo que los medios de comunicación son causas que muchas veces llevan a estos jóvenes o a muchas personas a que cambien de opinión a su ser de vida. Sí. Bueno, Marlene, entonces, ¿crees que hay que manejarlo bien, que debemos aprender? Claro, mi amor, porque mira que, como lo decía el doctor ahora, esas partes por los medios de comunicación se dedican ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora con la niñez? La niñez está totalmente en las maquinitas, en el celular, entonces no se dedica a su educación, no da ese desarrollo que debe de dar. Entonces allí es donde va a ir mejorando su calidad de vida. Bueno, listo, Marlene, gracias por llamarnos, nos gusta mucho siempre que estés con nosotros, un abrazo muy grande. Igualmente, feliz Navidad, porque ya en eso, ya llegó. Esperemos, todavía estamos en noviembre, esperemos un poquito. Muchas gracias, Marlene. Samuel, esta propuesta y esta pregunta que nos propone por ahí Marlene en la conversación es, desde muy pequeños está empezando el conectar a niños y niñas a redes sociales, incluso pues en los restaurantes se ve que los papás les entregan un celular para que no molesten o en las visitas. ¿Cómo se ve eso en ese proceso de formación del manejo del mundo emocional de niños, niñas y jóvenes? Mira, aquí tenemos que entender algo y la pregunta siempre va a ser desde cuál va a ser el momento en que las personas deben tener su celular, ¿sí? Hay estudios en algunos países donde demuestra, por ejemplo, que en países asiáticos los jóvenes empiezan con el celular a los 14 o 15 años, mientras que en otros países vamos a tenerlos a los 2 y los 10 años. Hoy, en un estudio que se hizo en Colombia, los niños empiezan a tener celular en este país a los 6 años.
¿sí? Y parte de su propiedad. Ahora, el asunto radica no solamente en la tenencia del celular, sino también en el contenido que se está consumiendo. La OMS nos indica y nos dice, miren, a los menores de 2 años no les entreguemos el celular. Por supuesto, hay otro tipo de elementos con que distraerse y que hace parte de esa etapa de exploración y de crecimiento. Y cuando tenemos a los niños de 2 a 5 años, lo que se recomienda por parte de la OMS es que se tenga al menos un mínimo o máximo 1 hora al día, ¿sí? Pero que también ese contenido sea un contenido vigilado. Y eso es parte, pues, como de la invitación. Claro. Es supervisar la parte del contenido que se está mostrando con ellos. Es cierto que el tiempo que se está pasando en estos dispositivos cada vez va aumentando más, pero el asunto es, vuelvo y les digo, tener la justa medida y el equilibrio entre cuándo se convierte en un asunto patológico y esa dependencia de querer siempre tenerlo en la mano y cuándo se convierte en una herramienta de trabajo. Claro, has marcado ahí como una distancia especial. Es cuando empieza a ser delicado, cuando me doy cuenta que esa conexión con las redes sociales, con el mundo virtual, empieza a ser como peligrosa, empieza a tornarse enfermiza, y cuando no. Liliana, algo que vos mencionabas ahora sobre el impacto, Ajá. El impacto que tiene cualquier conducta en la vida del ser humano y en lo emocional, que es el tema de hoy. Hay que tener en cuenta lo que dijo el doctor Samuel ahorita sobre la justa medida y ese equilibrio. En el momento en que el uso de estos dispositivos o el uso de redes sociales o el uso de pantallas está limitando nuestra interacción con las otras personas, está afectando nuestro desempeño en las actividades que hagamos en el día a día, ya tenemos que empezar a preocuparnos. O sea, cuando yo digo, no me alcanzó, se me olvidó, no alcancé a hacer tal cosa y empiezo a hacer una cuenta del tiempo, le dediqué 10 horas, 8 horas, 7 horas, ya empieza a generarme autoalerta, como pilas, algo que está pasando. Incluso los mismos dispositivos traen la posibilidad de regular el tiempo para ciertas aplicaciones, para que los papás lo hagan, para que uno mismo haga el monitoreo, pues, del tiempo que utiliza en cada aplicación, en cada tipo de servicio de los que disponemos, pero aún así permite continuar, o sea, da una alerta, pero nos permite continuar. Ya usted decide. Y es decisión propia, hacer ese monitoreo es bastante difícil, porque a veces llegamos a justificarnos. Estamos teniendo una generación de papás y mamás que están activando mucho el síndrome de Napoleón, que tenemos niños y niñas que los mandan, que hacen lo que quieren y que los administran, y un poco el discurso es, lo voy a dejar vivir, lo voy a dejar disfrutar, y empiezan a tratar a los niños y a las niñas como adultos, y a darles unas responsabilidades que no les corresponden. Eso es muy delicado, eso afecta, porque no solo en esto, en todo, el no como, no como, me pongo esto, no me pongo, voy a tal parte, no voy. Hay que, en ese proceso de crianza, y usted como psiquiatra de formación en el tema infantil y juvenil, es muy importante que el papá y mamá asuman el rol de adultos que les corresponde. Definitivamente, pues no solo la especie humana, sí, la mayoría de las especies necesitan una guía para ese aprendizaje en las primeras etapas de la vida y en el desarrollo. Y el cerebro está diseñado para ir paso a paso, algunos más rápido, otros más lentos, otros con retrocesos, otros con avances pues como más acelerados, pero necesitamos una guía que nos lleve por el camino adecuado y que tengamos los estímulos y las interacciones adecuadas, incluso con otros seres humanos. El cerebro necesita un ejemplo. ¿Quién me enseñe? Necesita aprender. Y una pantalla no es el mejor ejemplo. Claro, porque termina siendo el personaje de la caricatura, que además está hecha con una intención, o sea, los juegos animados, los muñequitos, están hechas por alguien por aquí atrás empresarial que tiene una intención de crear unos comportamientos, unos estilos de vida, generar unos consumos, generar un estilo de vida favorable a ese interés económico que en ocasiones es muy loable y busca amor con el medio ambiente, con la paz mundial, con el cuidado, pero en otras ocasiones no. Y esos contenidos hay que identificarlos, solo porque son muñequitos no es que ya están bien, hay que revisar contenidos, eso también es parte de la educación y de la crianza que deben dar papá y mamá. Claro que sí, eso es lo que encontramos pues en todos los dispositivos como control parental, Ajá, para que ciertos contenidos estén disponibles pues para ciertos grupos de edad. sí. Porque en realidad la tendencia es a que cada vez hablemos con más claridad y de forma más directa con nuestros hijos de ciertos temas, pero hay edades para ciertos temas y hay temas para ciertas etapas del desarrollo de nuestros niños. Y hay maneras de explicarlo. Una de las cosas que hemos aprendido en la psicología es cómo responderle a un niño o a una niña una pregunta.
primero usted dígale cómo le respondería, vení, ¿y cómo crees vos que es eso? El niño o la niña le va a contar a usted el relato y la manera como dice, yo creo que eso es esto, esto y esto. Acorde a lo que responde, usted le construye su respuesta. No se la exagera, ni le trae 3 libros, ni le busca 5 links, ni le muestra 10 videos, sino porque el niño posiblemente no necesita toda esa explicación. Necesita una cosa más pequeña para tranquilizarse por algo que escuchó y no entendió. Nos llama John Freddy Vergara desde Caldas. John Freddy, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo creo que es un tema supremamente fundamental. Tocar, hablar, dadas las circunstancias tecnológicas, informativas, comunicacionales hoy en día, que nos involucra indudablemente a todos, específicamente a niños, adolescentes que son tan propensos en el uso de las tecnologías y los dispositivos móviles. También ha anudado bastante a los adultos, ¿cierto? También. Hemos visto, por ejemplo, en el caso, en lo particular, llama mucho la atención en esta sociedad de la información, la proliferación de informaciones de diversos temas, donde nosotros creemos que a mayor información es mucho más gratificante o en este escenario de la democratización de la información, pues creemos que tener bastante información es mucho más efectivo y mucho más positivo. Sin tener en cuenta la calidad, sin tener en cuenta de qué información estamos hablando. Exacto, y produce un efecto contrario, produce desinformación, ¿cierto? En el caso específico, recuerdo muy bien en la época de pandemia, las famosas cadenas de WhatsApp. Si bien estas cadenas tenían en sí mismo una intención de informar al allegado, al familiar, al amigo, para que se cuidara, precisamente provocaba algo contrario, ¿cierto? Generaba el rumor, generaba un miedo, un pánico generalizado, y este tipo de escenarios comunicativos e informacionales dan pie a lo siguiente. Cada vez más estamos accediendo a una cantidad de información que no tenemos tiempo, también por las dinámicas de vida, de hacer unos filtros adecuados de revisión, de constatación de fuentes, y por otro lado tenemos una necesidad enorme de estar comunicando constantemente. Y de contar lo que estamos haciendo, de tomarnos la foto. Aquí estoy comiendo, estoy en el baño, estoy en la cocina, voy a salir, de relatar en tiempo, lo privado se volvió público. Exactamente, sí, muy bien. Y hay que tener en cuenta algo. Nuestra vida social no se resume o no se evidencia en escenarios físicos. La virtualidad, los escenarios digitales cada vez más cobran mucha relevancia en nuestras interacciones cotidianas. Es decir, estamos presencialmente hablando con el otro y a la misma vez estamos conectados con otras personas. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, todos estos escenarios comunicativos en la época informativa, digital, cada vez más nos conllevan a nosotros, por ejemplo, desde la academia, desde la investigación, cada vez más a reflexionar, a replantear el papel de la comunicación, de todas estas informaciones que discurren en estos medios, en estos canales, y cada vez más a repensar en lo siguiente, que cada cosa que nosotros digamos, cada cosa que nosotros comuniquemos puede generar un efecto positivo o, en el caso contrario, en el otro. Es muy importante creo que tener estás muy en cuenta eso. Teniendo con claridad, John Freddy, muchas gracias. Una premisa fundamental de la comunicación, y es que todo lo que decimos, hacemos con el cuerpo, con los gestos, con la palabra escrita, con el video, genera un impacto en el otro. Estamos conversando hoy del impacto emocional y en la salud mental, del abuso en las redes sociales, de lo que pasa allí en ese otro mundo virtual. Y vamos a un corte y vamos a empezar a escuchar la historia de unos jóvenes estudiantes que hacen reflexión sobre este tema y nos comparten sus conclusiones. Ya regresamos. Yo puedo decir que la única manera en la que me desconecto del celular es cuando duermo.
Más o menos entre 12 y 14 horas. Yo bastante, la verdad, no me siento orgullosa de eso. Estoy haciendo como una desintoxicación actualmente de las redes sociales. Estoy descendiendo y llevo alrededor de 7 horas y media aproximadamente. Total de horas en las redes sociales por ahí 8. Depende de lo que haga también. Entonces, por ahí 8 horas o 6. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar hace unos años con un proyecto de investigación en torno al análisis del discurso en las redes sociales. Me refiero que un like pueda transformar tu forma de conducta, que un like pueda transformar tu actitud frente a los seres o frente a ti mismo. Normalmente uno cuando tiene un video que más tiene likes, eso es el contenido que usted va a seguir publicando para que siga teniendo la mayoría de likes y así sucesivamente. De hecho, buscamos constantemente la aceptación social. A la hora de uno revisar que uno subió un contenido y le dieron muchos likes y uno subió otro y no le dieron tantos, uno se ve como porque este no tuvo tantas interacciones. Entonces, claro, es como una moneda de aprobación el hecho de un like. Cuando no genero, por ejemplo, likes o las vistas que necesito, bajo el video y veo que tengo que mejorar para que pueda gustar. La sociedad joven vive en un problema en cuanto a esa presión, porque cada día quiere, digamos, subir una foto nueva o buscar la aprobación de las demás personas, mostrar una realidad a veces que no es la verdadera. El hecho de tomarse determinadas fotografías y compartirlas con el mundo, de compartir estados, que es lo que hemos estado viviendo recientemente a partir de la depresión, y eso es lo que hemos vivido especialmente de manera neurálgica desde la pandemia. En eventos familiares, en reuniones entre amigos, el protagonista termina por volverse el celular, y el celular como un punto de escape de la realidad. Muchas gracias a los jóvenes, las jóvenes y el docente de la institución educativa San Juan Bautista La Salle en Manrique por abrirnos este espacio de conversación y por ponernos sobre la mesa el tema de los likes, de la autoaceptación, de cómo me puedo rediseñar para gustar en las redes sociales y no me gusta ser yo, sino que me invento otro yo. ¿Qué puede pasar con todo ese juego que nos plantea el docente y es el que se está viendo y la estudiante lo decía muy bien? Si ese video no genera todos los likes o la aprobación que yo quiero, entonces lo bajo y lo mejoro a ver hasta que logre lo que quiero. Si miramos la etapa por la que están pasando estos jóvenes, que es la adolescencia, donde la aceptación social, la aceptación por los pares, pertenecer a un grupo o ser lo más parecido posible a lo que está bien para ellos, cualquier apreciación negativa del grupo alrededor o de las redes, absoluto, que nadie aparezca. Puede ser desastroso en cuanto a la autoestima, pero entonces aquí es donde tenemos que empezar a mirar desde la parte psiquiátrica cuál es el impacto real de estos eventos. Hay estudios, pocos lastimosamente, porque esto se empezó a visualizar mucho más después de la pandemia, en que se demuestra que los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son mucho más frecuentes cuando hay un abuso de redes sociales, e incluso pues alteraciones del sueño que también pueden desencadenar algunos trastornos psiquiátricos, pero es importante también tener en cuenta qué hay antes. Claro, tiene que haber algún ambiente propicio, pues porque si yo todo el día estoy, como están diciendo, 8, 12, 16 horas pegada a las redes sociales, algo tiene que estar pasando, estoy muy sola. O sea, si tengo 6 años, si tengo 8, si tengo 12 o 14, nadie me está acompañando. Incluso ahorita el doctor Samuel mencionaba pues el tiempo promedio pues de uso de 1 hora después de cierta edad, que hay recomendaciones pues por edad, y me sorprendía mucho lo que mencionaban las jovencitas pues en el video, porque es bastante. Y en los estudios psiquiátricos y las revistas psicológicas de seguimiento a pacientes que tienen algún tipo de trastorno, por encima de 2 horas, que es algo que cualquiera de nosotros podemos tener como promedio de uso. Todos los que estamos aquí. Totalmente de acuerdo. Por encima de 2 horas ya se empiezan a ver síntomas y empiezan a afectar la calidad de vida. Por ejemplo, ¿qué empieza a pasar? Bueno, entonces puede empezar a disminuir la autoestima con esta falta de aceptación y dedicación de tiempo adicional para volver a editar los videos, volver a estar verificando los likes. Todo el tiempo pendiente a ver que me suenen las notificaciones, que me suene a ver quién entró. Entonces no hay tiempo para compartir con la familia, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para dedicar al estudio, por ejemplo en la edad pues, de estos jovencitos.
y no hay tiempo para compartir pues como con las personas en la vida real, que lo que decía el televidente que llamó antes del corte, que es importante tener en cuenta que en realidad necesitamos del entorno virtual. Claro, es importante para tener acceso a mucha información. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y ese es el punto clave, valga la redundancia, en el que ese equilibrio que menciona el doctor Samuel es tan importante identificar, y es en cada familia donde se debe identificar ese punto de equilibrio. En esto, Samuel, y que venimos conversando de estos jóvenes, niños, jóvenes, pero también nos pasa a los adultos, ¿cómo lograr que esa percepción que hay afuera, que hay aquí a través de un like o de una aceptación, no afecte la mía? Entonces yo me creo bonita, yo me creo bien, mi papá y mi mamá dicen que soy muy linda, pero pongo una foto aquí y se burlan de mí. ¿Qué pasa con esa información contraria que hay en el mundo real y en el mundo virtual? Sí, mira, hay que mirar, digamos, las patologías que empiezan a aparecer detrás de la ausencia del dispositivo. Por una parte, hay un término que está y que muy seguramente entrará muy de moda ahora en adelante, que es la nomofobia, que es ese temor a quedarte sin celular. Y ustedes se dan cuenta cuando uno va a un lugar y se le olvida el celular, inmediatamente empieza a buscarlo por todas partes, que uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y es la angustia de saber que se te perdieron las fotos, que se te perdió todo ese contenido que tienes guardado allí. Ahora, no solamente se trata de ese temor a no tener el dispositivo, que muy seguramente a todos nos habrá pasado en algún momento, que se nos olvida y vamos muy delante del camino, pero preferimos llegar tarde al trabajo para devolvernos por el dispositivo y ese tipo de cosas. O pagar a alguien que lo lleve, buscar una moto, un carro, alguien que vaya por él. Exactamente, pero quedarte sin el celular todo un día es un excelente ejercicio que uno debería hacer. Y hay una pregunta que decía, ¿qué pasa si un día te quedas sin celular, cierto? ¿Qué tanta funcionalidad vas a continuar en ese día o qué funcionalidad vas a perder en ese día? Ahora, si hay un asunto que hay que ser relevante y es qué es lo que hay detrás de. Y no solamente se trata del uso, sino también del contenido, y en el contenido con relación a lo que yo percibo a través de las redes. Y es que las redes me permitan a mí compararme con el otro. Y esas comparaciones en un momento terminan siendo patológicas, porque uno va a estar teniendo cuenta que el otro hoy está paseando, hoy está en otro lugar, y hay un punto de comparación, y por eso está demostrado que los síntomas depresivos están muy relacionados con las redes sociales. Y muy seguramente cada red termina teniendo un enfoque totalmente distinto. No es lo mismo la red de Facebook, que tiene un enfoque, el Instagram, que tiene otro enfoque, pero en cada uno de ellos se termina patologizando de alguna manera, porque te pones a comparar cómo estoy yo con relación a las otras personas, y por supuesto entonces aparecen los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión, y eso es un asunto que es necesario abrir los ojos, más que todos los padres de familia, cuando permiten el uso de estos dispositivos en la familia. Eso es valiosísimo lo que nos estás contando, Samuel, y es porque empiezan a aparecer, yo le he dicho a los televidentes que estamos armando aquí una caja de herramientas imaginaria, en donde estamos llenándonos de herramientas para aprender a manejar cada uno de nosotros, nuestra vida y por supuesto nuestras emociones. Y aquí aparece una, es, deje este aparato y descanse, déjelo en la casa apagado. Quien lo necesite a uno lo encuentra, a ver qué pasa. Entonces yo les decía en algún evento, apáguenlo porque vamos a hacer una actividad. Quien empieza a tener taquicardia, sudoración, desespero, levante la mano y nos vamos para urgencias, porque quiere decir que ya tiene síndrome de abstinencia. Esto pues es muy exagerado lo que yo digo, pero ¿puede pasar eso? Sí, puede pasar. Sí. Puede pasar, Liliana, claro que sí, porque a pesar de que ahorita empezamos el programa diciendo que esto no se podía considerar teóricamente hablando como una adicción, las adicciones no siempre necesitan de una sustancia química para generar toda la liberación de placer en el cerebro que generan pues como las sustancias, sino que una conducta, por el hecho de ser placentera, puede generar la búsqueda de repetición, de mantenerse y mantener ese ciclo, y en el momento de no lograrlo puede generar todos estos síntomas físicos que acabas de mencionar. Entonces, si es posible, hacer ejercicios, y es muy bonito que lo aprendamos a hacer en familia, pongámonos un reto. Vamos a desayunar y no hay ningún celular sobre la mesa, lo vamos a poner allí en una canastica que tenemos.
vamos a almorzar juntos, pero en un acto de seducción. Lo hace papá, lo hace mamá, lo hacen los hijos, lo hacen todos, porque nada vale que lo hagan los hijos y los papás con él ahí pendiente, no, vamos a hacerlo. Vamos a garantizar que nos vamos a pasear y vamos a tener solamente uno encendido por si pasa alguna cosa, pero no vamos a estar ahí. Vamos a conversar, porque es que esa interacción es importante. Niños y jóvenes aprenden del mundo relacional relacionándose. Entonces, para poder aprender a conversar con otros, yo voy a aprender a conversar con mis papás. Para aprender a discutir, debo aprender a discutir y a argumentar. O sea, esos aprendizajes no se ven oyendo un video o un podcast. Esto hay que hacerlo, hay que practicarlo con la familia. Claro que sí, y quiero meter la cucharada con un tema que me parece muy importante, y es que en la consulta es muy frecuente que nos hablen de los juegos en línea. Ah, sí. No estamos hablando de redes, pero Sí. también se convierte en algo muy similar con respecto a los comportamientos, al tiempo que dedican los jóvenes, incluso adultos, pues, a los juegos en línea, y es porque también se convierte en una plataforma no solo para dedicar tiempo y aislarse de pronto de realidades adversas, pues, o negativas que puedan estar viviendo, sino que también son espacios abiertos para la conversación con otras personas. Y esos espacios se convierten en zonas de escucha que de pronto no encuentran dentro de la misma familia, que no encuentran con los amigos, que no encuentran con las personas que tienen alrededor, pero no sabemos con quién estamos hablando. Y si es de verdad o no. La pantalla, si es de verdad, si es quién me está diciendo que es. Ajá. Ahí hay una cosa importante, doctor Guillermo, que usted está señalando y que es importante para los televidentes que lo tengan en cuenta, y es qué tanto nivel de relacionamiento estoy teniendo con mi grupo familiar, qué estamos conversando. Posiblemente muchos niños y jóvenes no se sienten con confianza de hablar con sus papás porque los juzgan, porque se burlan, porque los ridiculizan, porque no los dejan expresar sus ideas y sus argumentos de la edad que tengan. Eso es muy importante lograrlo. Aquí es clave ponernos un ejercicio cotidiano. Tener un hijo o una hija para abandonarlo, porque esto es un abandono, entregárselo a las redes sociales es un abandono, no tiene sentido. Entonces hay que buscar cómo nos damos amor y nos acompañamos. Eso es muy importante en esa estructura de mi salud emocional y mi salud mental. Sí, totalmente importante. Yo quiero, pues, dejar algo claro, y es que, pues, mi grupo de pacientes específicos son los niños y adolescentes, Sí. y no quiero que quede el mensaje que esto solo recae sobre ellos, como si fuera sí, qué culpa de ellos, pecado. porque en realidad también los adultos todo el tiempo estamos utilizando estos dispositivos, Sí, claro. y recurrimos a entregarlos para que no nos molesten mientras estamos trabajando, para que no nos molesten mientras estamos Sí, descansando. mientras estamos en la teleconferencia, en la relación laboral. Sí, totalmente. Entonces, los Claro. adultos también tenemos que mirar qué tanto impacto están teniendo nuestros comportamientos, cómo modelamos estos comportamientos en nuestros niños y adolescentes, y qué impacto estamos generando en la vida de ellos. No, claro, y qué tantas parejas, yo he recibido parejas, qué tantas parejas tienen dificultades porque no están conversando. Y me abandonó y me cambió por el celular, me cambió por el juego, por el videojuego. Ya no quiere estar conmigo, no quiere que conversemos. Eso hay que ponerle mucha atención. Nos llama Johnny Ríos desde Medellín. Johnny, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente. Ah, qué bueno. Doctora, Señor. bueno, te cuento, te hago el preámbulo. Nosotros somos unos padres trabajadores los dos, Sí. pero el niño pues pasa la mayoría de tiempo con la mamita, con la Ajá. abuela. Lastimosamente, ella hace lo que ustedes dicen, le entrega el celular, lo deja interactuar pues sin ningún tipo de revisión y sin ningún tipo de control. de tiempo, exacto, de control. Mi pregunta para los doctores son, ¿qué hacer nosotros como padres de familia para no, pues como para intervenirla a ella y aclararle que el celular no es un medio de juego, no es algo así como que se pueda entregar tan fácilmente a un niño? O sea, ¿cómo hablar con una persona de la tercera edad para que ella no utilice el celular como un método de distracción para el niño, sino que le dé pues como otras herramientas? Nosotros a él le tenemos juegos, le tenemos un tablero gigante pues para que él interactúe con él, pero ella obviamente pues como por los quehaceres y por mucha cosa le entrega el celular y lo deja así como a lo que sea, como a lo pues como, o sea, sin control. Claro. Yo voy a preguntar una cosa muy horrible, Johnny. Voy a preguntar una cosa muy horrible y usted me va a disculpar, pero ¿cuántos años tiene la cuidadora? Pues mi mamá tiene 69 años. Bueno, ¿y ella por qué está cuidando un chiquito? Porque, o sea, bueno, no, pues obviamente no es todo el día, él lo tenemos en el jardín y sale a las 4 de la tarde, yo salgo de trabajar a las 5 de la tarde y llego aquí a la casa pues a las 6, pero en esa hora que ella está con él o los días que el niño no tiene clase,
ella lo deja pues hacer y deshacer con el celular de ella. Lastimosamente hemos buscado pues como más personas que nos ayuden, pero hoy No en es fácil, día la no es fácil. confianza, vos sabes que no Claro. es lo mismo dejarlo con la abuela que con una persona externa. Sí, claro, no, hay más amor ahí. Lo pregunto, y usted me disculpa por la pregunta, doctor Guillermo, porque el rol de los abuelos es muy distinto al de los papás. Entonces, los abuelos de alguna manera entran en una fase de complacencia, de no molestar a sus hijos, ya pusieron normas, ya pusieron límites a sus hijos, entonces con los nietos es otro momento. Es algo pues, hasta muy cultural. Sí, pues, claro. que trasciende no solo en nuestra región, sino en casi todo el mundo, ¿no? Sí, es que es la gran madre, el gran padre en Sí. inglés, o sea, es que son los grandes que ya están es para pasar bueno. Sí, exactamente. Entonces, no sé si la recomendación en este caso la pueda dividir en dos. Sí, Johnny, ¿cierto? sí, Johnny. Para Johnny, primero, entender que la mamá de Johnny, la abuelita, pues que está haciendo el papel de cuidadora en este momento por los motivos que ya nos expuso, Sí, claro. pues puede no comprender el riesgo en el que está el nieto en este momento. Entonces hay que hacérselo saber de una manera adecuada. Así como adaptamos el lenguaje para los niños, también hay que hacerlo con los adultos y con los abuelos especialmente, y explicarles, así ella no sepa, a qué páginas puede acceder cualquier persona a través de estos Enseñarle, ¿verdad? dispositivos. Tiene que ser así como la ruta, si ese es el camino, explicarle muy bien entonces cómo usarlo. Sí, cómo usarlo y de qué debe estar pendiente, qué debe monitorizar pues, en el uso del dispositivo. Ajá. También dejarle claro, y esto para todos los papás de niños que tienen varios cuidadores durante la semana por Sí, porque a motivos veces es la laborales. guardería, a veces es una señora, una vecina, Sí. una tía, una abuela. Hay que mantener rutinas en los niños, sobre todo cuando están más pequeños, y hay que mantener las normas y los límites claras independientemente del cuidador, porque los niños, sin Aprovechen. pensar en maldad, obviamente se van a meter por el ladito más débil para conseguir lo que quieren, Ajá. que son niños. Y lo otro que se le puede explicar a la abuela es Sí. que dentro del desarrollo también está la motricidad fina y motricidad gruesa, y los celulares permiten, a través de juegos y a través de aplicaciones, el desarrollo de ciertas habilidades, pero no completamente. Entonces puede ser mucho más grato para la abuela ver a su nieto jugando de forma manual y ver cómo va evolucionando, pues si es que está muy pequeño, que no le pregunté la edad. No le pues, preguntamos la edad. Ujú. Sí, que verlo dentro del celular, como mostrarle lo positivo que puede ser que no utilice el dispositivo durante tanto tiempo. Y yo creo que Johnny, ese amor tan grande que entrega a tu mamá y que pues lo hace con todo el amor, yo creo que nunca papá, mamá ni abuelo lo hacen por maldad, sino que creen que están haciendo lo mejor. Podría ser muy rico conversar con ella e identificar, mamá, ¿qué te gustaría hacer o qué pasa cuando le entregas el celular? Para que ella nos cuente, es que me están doliendo mucho las rodillas, es que me canso mucho, es que ya no soy capaz de agacharme tanto y si me pongo a jugar me exige correr y me da miedo caerme. O sea, también conocer el mundo que ella tiene, las tensiones que ella tiene, que lo está resolviendo, cree que de la mejor manera entregándole el celular para construir con ella, ustedes como papás que están pendientes de su hijo, construir con ella entonces actividades durante esa hora que no le generen ningún dolor, porque a veces a las mamás les da pena contar eso para que los hijos no sufran. Entonces vamos a llevar una lotería, vamos a armar una mesa de dibujo para que pinten, vamos a forrar una pared de la casa de la abuela para que el niño o la niña pueda dibujar y pintar y no dañe la pared, pero entonces pueda rayar. O sea, hacerle también un plan con la ayuda de la guardería o con la ayuda del colegio, del docente, un plan de actividades que estén adaptadas a las capacidades que tiene la abuela y a las posibilidades motrices que ella tenga, para que ella tampoco se sienta encartada con ese crecimiento y se lo goce también porque se considera ella en esas soluciones, que ayudarla a ella a construir las soluciones, porque puede decir, yo le he querido enseñar a hacer esto, pero no sé si a ustedes les gusta. Entonces hay que abrir la conversación con la mamá para que ella incluso, que ya crió hijos, sea capaz de construir como su propia cajita de herramientas de cómo acompaña al niño o a la niña durante esa hora. Podría ser una opción. Sí, me parece completamente válido pues hacerlo así y averiguar, ahondar, pues Sí. muy importante lo que dijiste, Liliana, las limitaciones que pueda tener Claro. la abuela o Que cualquier a veces persona. no las cuentan. Sí. Vamos a ver entonces de esta institución educativa de La Salle, el Manrique, que estábamos conversando, cómo estos jóvenes nos cuentan en dónde encontraron ellos el problema de esto de la aceptación, de los likes, de cambiar quién soy yo para quedar bien en redes sociales, y ellos mismos van encontrando solución.
mercantilización de la imagen, básicamente, porque lo que nosotros queremos dar a mostrar es como la mejor parte de nosotros, como nuestra mejor cara, con los ideales falsos, porque detrás de esa imagen puede que sí sean así de felices o así con esa misma personalidad, pero también puede que no. Por ejemplo, conozco una compañera que es como muy activa en las redes sociales en cuanto al influencer y todo eso, y no interactúan con, digamos, con su comunidad, entonces se sienten como vacíos, frustrados, como que les coge como una ansiedad de querer interactuar. Para nadie es un secreto que cuando le quitan el celular a uno, yo creo que es lo peor del mundo. Yo sé que me ha traído cosas muy negativas porque a veces como que me distorsioné la realidad y solamente veo el foco en el celular. Y se me olvida a veces preguntar cómo está mi mamá o preguntar cosas más importantes que estar pegado de un aparato electrónico que me está quitando la realidad de las cosas. Somos personas que estamos actualmente hiperestimuladas. Al estar conectados en el celular vemos diferentes noticias de diferentes personas. De hecho, vemos más de lo que podemos procesar, por eso se da tanto las enfermedades con respecto a la salud mental. Lo que uno ve normalmente son como cosas que lo ponen a uno triste, como la música, las publicaciones, los videos y cosas así, pero yo digo que la emoción que más prevalece en mí yo creo que es como feliz. Somos personas muy ansiosas con respecto a lo que pasa en el futuro, como todo lo tenemos tan instantáneo, de hecho, no podemos tolerar largas esperas de tiempo con relación a algo. O sea, cuando nosotros vemos a otras personas teniendo como la mejor vida que nosotros quisiéramos, por ejemplo, ahí nos entra como una angustia, una desesperación, porque yo no soy así, no voy a llegar a ser así, también nos entra no, porque ellos sí, yo no. Es como una cosa muy compleja que tú como usuario sientes siempre. Bueno, aquí estos estudiantes ya nos dieron cátedra, ya nos dijeron cómo era lo que estaba pasando y quisiera, Samuel, conversar un poco sobre esa hiperestimulación que dice la joven estudiante de La Salle, cómo están muy estimulados y con unas expectativas de vida que no les alcanza. Entonces la playa, el barco, el paseo, el novio divino, la novia divina, el cuerpo, la chocolatina aquí, bueno, como un montón de cosas y de situaciones que tal vez no alcanzamos y que por más dietas y por más lo que haga, hay unos fenotipos y hay unos cuerpos que no les va a dar nunca esa posibilidad. ¿Cómo lograr atravesar exitosamente toda esa presión que tienen los niños jóvenes y también los adultos? Mire, eso es muy, muy cierto lo que la joven nos acaba de llevar a pensar, el tema de toda esa estimulación que realmente estamos recibiendo todo el tiempo. Antes, tradicionalmente, nos amarrábamos los cordones de una sola manera. Hoy podemos encontrar 1000 maneras diferentes de amarrarnos los cordones de los zapatos. Ahora, cuando uno termina viendo los contenidos y antes una pañoleta solo tenía una función, Ay, sí. Hoy puede tener 1000 funciones más, ¿cierto? Y entonces se vuelve un asunto también que está dado en términos positivos porque se vuelve un mundo creativo, pero también se vuelve un mundo exigente, un mundo donde tengo que tener ciertos gadgets o ciertos dispositivos para poder tener mucho más valor como persona. Y ahí es parte fundamental todo el tema de la psicoeducación que nosotros como padres de familia y por supuesto también como los profesores abordamos toda esta temática con los muchachos. Es entender que lo que hacen las redes es crear necesidades, pero no todas las necesidades tienen que ser satisfactorias y que tenemos que tener toda una gama de elementos para poder cumplir con las exigencias que nos sacan las redes. Yo quiero también dar una reflexión y es la siguiente, y es para como todos los padres de familia. Miren, lo que termina pasando conmigo con el tema de las adicciones, que es un poco, digamos, como parte de donde también me he dedicado toda mi formación, sí, es la importancia de poder buscar ayuda a tiempo. Uno a veces lo ve mire, lo primero que va a pasar es un asunto de negación. Entonces, como aquí no nos pasa nada, ¿por qué tenemos que preguntar por eso? Eso es normal que lleve 10 horas metido en el celular o que esté jugando, como decía el doctor ahora, porque uno de los grandes problemas es que cogen las tarjetas de los papás y empiezan a gastarle
para poder tener un mejor juego y para poder tener vidas y para poder tener un montón de cosas. Y seguramente con lo que pasaba con la abuelita, que lo veía como el mejor distractor que hay. Entonces, la manera más tranquila de poder dejar a una persona es entregamos el celular. Entonces, lo primero es un asunto de negación que hay que tratar de reconocerlo inmediatamente. Lo segundo es que no podemos caer en una fase de negociación, porque casi siempre negociamos, ¿sí? Entonces, venga, negociemos tratando de tener como otras posibilidades. Entonces, hay un asunto que hay que evitar y es el tema de la negociación, porque después entramos en una fase de conflicto y finalmente lo que hacemos es buscar la ayuda. Claro, pero perdóname, Samuel, ahí la negociación es, entonces, si me quieres esto, entonces te doy tanto tiempo, si haces la tarea, entonces te doy 1 hora, o sea, esa negociación puede generar una tensión en cuanto a los valores, el amor, el compromiso con el estudio versus un asunto que te está desgastando. Perfecto, esa es la mejor descripción. A veces es como si para arreglar la casa tenemos que tener el celular. No, es que la función de la casa es inherente a si tienes el dispositivo o no, ¿cierto? Ajá. Y hay un asunto, es que se ha demostrado que entre el momento en que se busca la ayuda y el momento en que se descubre el problema, por lo general han pasado 2 años, que sea tiempo perdido. Entonces lo que uno tiene que buscar es, tratemos de invertirlo. En salud mental lo que ocurre es que el último paso es buscar la ayuda, cuando deberíamos ser la primera. Mire lo que está pasando con la chica cuando nos hablaba, cuando nos contaba la historia del colegio, ¿cierto? La ansiedad que le genera no tener el dispositivo 8 horas con él. Ahí sí tenemos que abrir los ojos y, por supuesto, generar las alarmas correspondientes. Y ahí es clave, doctor Guillermo, y esto sí genera enfermedad. En niños, jóvenes y adultos nos puede generar la depresión, la ansiedad, un no ser yo, no aceptar mi personalidad y querer tener el rol del videojuego. Soy mejor siendo ese personaje con espada que siendo yo. Totalmente. Incluso algo que no hemos mencionado, pues, y que se sale un poquito pues, como del tema del día, pero son las enfermedades físicas. Claro, asociadas pues, a todos estos cambios emocionales y a toda esta búsqueda de la perfección a través de estos prototipos o estereotipos pues, que nos encontramos en las redes sociales y el sedentarismo. Y el sedentarismo, se nos daña el cuello, se nos dañan los brazos y también terminamos con unas enfermedades delicadas. Estamos conversando con el alma de ese impacto que tiene el abuso, el no tener control, el no saber manejar todos estos dispositivos virtuales en nuestra salud mental y emocional. Vamos a un corte, escuchamos la solución que nos dan los estudiantes y entramos ya en un cierre de este tema que se cierra aquí, pero queda abierto en casa. Ya regresamos. Pues primero que todo, producir una angustia, digamos, de la aceptación. Buscar la aceptación, yo creo que lo puede llevar a uno a un suceso, no el mejor, no el correcto, por así decirlo. Pues el ejemplo más cercano es lo que se vivió hace un par de semanas y fue la carta que dejó una muchacha. La carta se riega por las instituciones y muchos de los estudiantes que nosotros tenemos se ven identificados con lo que a ella le pasó. Esos espejos los estamos viendo nosotros en las instituciones educativas y lo estamos viviendo de manera directa, porque es a partir de las decisiones que ellos mismos están socializando en redes en el momento en que están manifestando que se sienten ansiosos, deprimidos, que no le encuentran ningún sentido a la vida, situaciones que se están saliendo de las manos para la escuela. Todo el mundo tiene redes sociales, casi todo el mundo ya desde los 2 años están dando celulares, tablets, computador, y yo pienso que en vez de tanto tratar como marihuana, alcohol y todo eso, eso es un factor que más afecta a la sociedad. Y a veces llegan momentos en los que uno usa tanto el celular de que uno diga, ¿qué hago? Ya esto no me llena. Hay muchas personas que sufren de eso y yo creo que eso debería ser creo que es una enfermedad. Tengo compañeros en los que no usan tanto el celular y unos que si se despegan del celular les pegan un colapso. Desde antes de la pandemia empezamos con un proyecto que se llama el proyecto de cibercultura. Dentro del proyecto el objetivo es concientizar a los estudiantes del uso adecuado del instrumento de los celulares como una herramienta pedagógica.
Yo soy, digamos, un sujeto activo de la política y siempre busco ser muy objetivo y buscar, digamos, la información correcta. Lo puedes ver desde el polo que quieras, pero siempre es como una evolución y nos hemos dado cuenta de que no podemos como devolver el tiempo para evitar esta interacción, sino que tenemos es como concientizarnos para que esta sea vista de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias al profesor Alejandro Betancourt por generar esos espacios de conversación y creo, doctor Guillermo, que hay un camino, hay que conversar. ¿Qué alternativas, qué propuesta le haría usted a los televidentes, niños, jóvenes y adultos, como se lo dice a sus pacientes, que quedan con muchas preguntas aquí? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es que si esto nos dejó alguna inquietud en casa, que me imagino que a la mayoría de los televidentes, no solo por sus hijos, sino por ellos mismos, pues quedaron con algún tipo de inquietud. Este tema es para conversarlo directamente, sin ningún tipo de tapujo, porque no hay necesidad de tenerlo. Es mucho más valioso hacerlo directamente con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, incluso pues si vemos en nuestros papás que algo puede estar sucediendo con respecto al uso de redes sociales, también decírselos directamente. Abrir el espacio en casa es una oportunidad extremadamente valiosa para evitar desenlaces trágicos como los que nos... Hay que conversar. Sí. Hay que conversar y tomar decisiones frente a esto. Sí, claro, hay que tomar decisiones. Conservar la postura de padres, siempre. La autoridad. La autoridad y tomar las decisiones que sean pertinentes por el bien de nuestros hijos. Cuando esto ha cogido ventaja, como lo decía ahora el psicólogo Samuel, empieza la negación. A mí no me pasa nada, yo tengo el control, como pasa pues con la marihuana, como pasa con la cocaína, yo tengo el control. Entonces es ponernos tareas, listo, usted tiene el control, entonces lo vamos a... Durante esta conversación, esta reunión, no lo va a tener porque no lo necesita. Se puede empezar a poner como de manera amorosa y como juegos, hagamos ratos. Sí, claramente se puede poner de esa manera, de una forma amorosa y de una forma paulatina. Claro, paso a paso. De una forma muy brusca porque pueden generarse reacciones pues, que no esperamos que sucedan o que no queremos que sucedan pues, con nuestros jóvenes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Samuel, usted ya nos ha dado pistas, usted que se mueve en el entorno, en los entornos virtuales, en la posibilidad de educación, ya el profesor Alejandro Betancourt nos dio una idea, hay que tener esa clase, hay que hacer esos proyectos, vemos unos estudiantes súper cualificados explicándonos qué les pasa, es decir, han comprendido su realidad. ¿Qué más puede hacer la comunidad educativa, por ejemplo, papá, mamá, escuela de padres, docentes, para garantizar que entendamos muy bien cómo usar como oportunidad pedagógica este mundo virtual? Yo creo que primero tenemos que estar preparados. Ahorita se viene algo que muy seguramente poco a poco ha ido apareciendo y es lo que llamamos el metaverso, donde va a haber una inmersión total, ¿sí? Ya no va a ser siquiera una realidad aumentada, sino que ya nos vamos a encontrar con una realidad directa y donde podemos estar interactuando en otros espacios con otras personas. Y muy seguramente esa será una tecnología que en su momento, creo yo que en unos 5 o 10 años, pues estará completamente desarrollada, aunque ya hay avances bastante grandes. La tecnología llegó para quedarse y el asunto es cómo convivimos, ¿sí? Y para convivir necesitamos, por supuesto, poner unas reglas de convivencia, uno al interior de la familia. Y es fundamental eso. Hace poco ustedes están hablando en otros de los programas todo el tema de involucramiento parental. Tenemos que hacer más involucramiento parental, entender que la responsabilidad no es solamente dejársela a un dispositivo y a un contenido que está en la web, sino cómo nosotros también tenemos que fomentar ese contacto físico con nuestros hijos o con nuestros familiares. Y ahí donde, de ejemplo, de la señora, de la abuela que estábamos hablando hace un momento, cobra relevancia, ¿cierto? Y es, hombre, la abuela puede dar mucho más conocimiento, se puede dar es la oportunidad para compartir con una persona que tiene muchísima experiencia. Entonces es la justa medida. Bueno, ahí nos dejas un gran mensaje. Gracias, Samuel, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo desde aquí, desde Guarne. Eso, con frío y todo. Aquí también tenemos mucho frío. Guillermo, un mensaje final. Este es un tema que no debemos descuidar, que no debemos dejar pasar, porque como lo dice el doctor Samuel, tenemos que convivir con la tecnología, llegó para quedarse y tenemos que convivir, citando pues lo que él dijo, tenemos que convivir con ella, pero tenemos que saber cómo guiar a nuestros jóvenes, a nuestros niños por ese camino y a través de ese camino de la tecnología.
Y hay una invitación, hay que pedir ayuda, no les dé vergüenza, hay que preguntar, no sé qué hacer, venga, vámonos a una cita psicológica, a una cita psiquiátrica, preguntémosle al médico general qué hacemos para que nos mande donde otro profesional. Pidamos ayuda, conversemos sobre el tema, porque nos puede coger ventaja y romper vínculos, romper relaciones que nos ha costado mucho construir. Gracias por estar aquí con nosotros en Con el Alma. Gracias, doctor Guillermo, por habernos acompañado. Gracias, ¿Se sintió bien? Liliana, súper bien. Ah, bueno, perfecto. A ustedes por haber estado aquí con nosotros y saben que todos los programas los encuentra en un lugar que se llama Teleantioquia Play. Ahí encuentra todos los programas para que lo vean y lo compartan y conversen en familia. Muchas gracias, nos vemos.